10:51. Nosotros visitamos lugares, pero también nos visitan aquí en la radio, ¿eh? En concreto tenemos visita de Leioako Berbaldun Taldea. Egunon! Taungi etorri, irratira. Bueno, estamos en Behin Batean, Miriam Duque, sigues aquí, ¿sí? Y además hoy tenemos que remontarnos hasta un 17 de febrero, pero de 1998. ¿Qué pasó ese día? Pues entonces el Congreso aprobó por unanimidad la supresión de penas de cárcel para los insumisos. En ese momento quienes se oponían al servicio militar obligatorio se enfrentaban a 2 años y 4 meses de cárcel. Era el castigo por negarse a hacer la mili o la prestación social sustitutoria. En aquel momento cumplían penas de cárcel 76 insumisos. Los 4 últimos no salieron hasta mayo de 2002. Eran Javier Rodríguez Hidalgo, Óscar Cervera, Alberto Estefanía y José Ignacio Royo, que salió de la cárcel de Basauri, aunque la mayor parte de la condena la cumplió en la cárcel de Alcalá de Henares. José Ignacio Royo, ¿qué tal, Egunon? Egunon. ¿En qué piensas cuando recordamos este 17 de febrero, pero de 1998? Bueno, recuerdo que en aquel entonces hacía un mes que yo había desertado del ejército, que había hecho insumisión en los cuarteles, entonces lo recuerdo como un momento muy importante en mi vida, a la vez muy bonito y decisivo. Sí, pero era una decisión dura porque os enfrentabais a un consejo de guerra. No estamos hablando de bromas. Habrá quien esté pensando, ¿por qué la cárcel de Alcalá de Henares? Porque era la única prisión militar. Sí, era la única prisión militar. En ese momento había entrado en vigor un código penal nuevo que intentaba quitar las penas de cárcel a los insumisos y cambiarlas por penas de inhabilitación, de muerte civil. Entonces, con ese cambio, pues se quería intentar hacer ver que los insumisos ya no estaban en la cárcel, que no seguía la historia. Había un montón de insumisos presos y había un montón de movimiento alrededor de ello y querían ahogarlo de esa manera. Entonces en el MOC, en el Movimiento de Objeción de Conciencia, la decisión que tomamos fue, bueno, pues ahora vamos a hacer insumisión en los cuarteles. Nos incorporamos a la mili, cogemos el petate, como hice yo, aquí en el cuartel de Munguía, me fui para casa con la sana intención de no volver más. Bueno, sí, de volver para hacer una presentación pública, decir, aquí era mi cuartel, yo he desertado, pido la abolición de los ejércitos y la supresión del gasto militar. Y claro, sabemos a lo que nos enfrentamos. Era duro, pero digamos que en cierto modo, por supuesto, era elegido, era calculado y era asumido. Pero llegó una condena que asumiste y que cumpliste íntegra. Sí, la cumplimos íntegra. La no violencia lo que tiene es, la desobediencia civil lo que tiene es que asumes la condena y la utilizas para denunciar aquello que estás señalando, ¿no? En este caso, el ejército, la preparación de la guerra, en esa manifestación tan odiosa que era la conscripción. ¿Tú cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Mi condena fue de 2 años 4 meses. Entré en 1 de noviembre, creo, y sí, de 2000, y salí en mayo de 2002. En mayo de 2002, sí, entonces, al 24. Así que eso, cumplí lo que había que cumplir. Creo que eran 2/3 de la condena. La cumples en segundo y tercer grado. Estuve unos 7 meses, 8 sin salir, en segundo grado. Luego ya te dan, conseguimos algún permiso y pasamos a tercer grado. Y luego ya, pues, el último trozo de la condena se suele cumplir en libertad condicional. Claro. Ignacio, ¿cómo se prepara uno para la cárcel, bueno, para un segundo grado, para un tercer grado? Bueno, porque pues, sé que vosotros hicisteis un ejercicio muy intenso por el pacifismo de prepararos, porque era una situación especialmente dura, ¿no? Por supuesto, como no somos héroes ninguno, pues esto lo hacíamos colectivamente. Teníamos un grupo de apoyo, nuestro entorno nos apoyaba, mis amigos, mi familia, etcétera, y hacíamos entrenamientos incluso donde nos entrenamos para vivir las situaciones de cárcel. Para el segundo grado nos organizamos bastante y de hecho pues organizamos también la respuesta política ante ciertas cosas. Por ejemplo, dentro de la cárcel oímos al entonces ministro Serra, que decía, ya no hay insumisos en las cárceles, y estamos oyéndolo en la radio en la cárcel, ¿no? Al día siguiente pues nos arreglamos para mandar una carta al periódico donde puso, pues, señor Serra, yo soy insumiso, estoy aquí en la cárcel, estoy pidiendo la abolición del ejército, aunque usted diga que nosotros no existimos. Pero claro, al final el tiempo os ha dado la razón y estamos hablando de esa aprobación en el Congreso, de la supresión de penas de cárcel para los insumisos y además por unanimidad. Es decir, que pudo haber en un momento y durante mucho tiempo una discrepancia política, una falta de sintonía con lo que vosotros defendíais, pero al final llegó esa sintonía también. En absoluto. ¿Te ríes? Me río mucho con ironía porque realmente esa decisión lo único que buscaba era, digamos, tapar el hecho de que hay insumisos en las cárceles. No era darnos la razón de ninguna manera. Lo que era es reconocer la presión social que suponía tener un montón de insumisos presos. Entonces se cambiaba por penas de muerte civil, que era una represión mucho más efectiva y mucho más silenciada. Ese es el por qué nosotros dijimos, bueno, no queremos judicializar esta lucha, ¿no? Lo que queremos
queremos es plantearla en los términos en los que queremos plantearla, en los términos militares. Por eso volvimos a los cuarteles, a hacer insumisión en los cuarteles. De hecho, también hubo otra amnistía. Antes de la insumisión comienza en el 89, las primeras presentaciones de insumisos, pero para entonces había un montón de objetores de conciencia que habían presentado una presentación colectiva, que no eran reconocidos. De ahí que endurecieran las penas, ¿no? Porque en el 89 y en el 90 todavía las penas eran de un año, sí, no eran tan serias. Eran de prisión, pero antes incluso de que saliera la ley de objeción de conciencia, la cual también rechazamos, había más de 15.000 personas en una situación, digamos, ilegal. Y el gobierno les hizo una amnistía encubierta, les pasó a la reserva directamente para quitarse el problema. No era que les dieran la razón, era que querían no abrir una brecha de desobediencia como la que había. Y por eso fuimos tomando todas esas decisiones. ¿Tiene consecuencias para ti el haber pasado por esta situación? Has hablado de la muerte civil. Y tú eres profesor. Sí, bueno, mi condena fue cárcel, no fue inhabilitación de ningún tipo. Digamos, ha tenido para mí la influencia que haya podido tener para cualquiera en su carrera, en su vida, que durante 2 años esté en la prisión, ¿no? Pero los antecedentes penales que suponen haber pasado por una prisión desaparecen cuando se cumple una condena de este tipo, ¿o se mantienen para siempre? En teoría se despenalizó. Cuando salimos también los cuarteleros, que éramos desertores, en teoría también se despenalizó y nos borraron los antecedentes de aquello. Pero en la práctica, yo con compañeros míos, Óscar Cervera, que has leído ahí, pues fue detenido hace unos años, que estaba paseando por los Pirineos y por esa pequeña negligencia burocrática que pueda haber, ¿no? Pues le fue retenido porque había una orden de búsqueda y captura contra él, todo falso. Bueno, o sea que no sé hasta qué punto se borrarán, pero bueno, lo que es cierto es que queda en nosotros un tatuaje importante, ¿no? Por haber estado en la cárcel, un tatuaje, digamos, positivo de conocer la lucha y de enfrentarse, ¿no? Saber enfrentarse a algo con nuestras armas distintas. Hoy queríamos recordar en este Bien Batean eso, que un 17 de febrero de 1998 el Congreso aprobó por unanimidad la supresión de penas de cárcel para los insumisos, pero los 4 últimos no salieron hasta mayo de 2002 y entre ellos nuestro invitado esta mañana, José Ignacio Royo, al que le agradecemos que haya venido hasta aquí para recordar esa historia que queda ahí como un tatuaje de orgullo también para ti. Muchísimas gracias. Es que ricasco.